Otra creencia habitual es que la historia personal, el mandato interiorizado de nuestros padres, funciona como restricción a la libertad. Lo cierto es que seguramente es una dificultad, pero nunca una esclavitud, porque puedo elegir aceptar, cuestionar o rechazar ese mandato. Incluso puedo elegir trabajar para descondicionarme de él. Tu historia forma parte de ti, no está fuera de ti. Tu historia, aunque tú por supuesto no la elegiste y condiciona tu existencia, ahora eres tú. Mi historia, la que hace que yo elija comer peras y no duraznos, porque en mi casa se comían peras, y que condiciona mi elección, no impide que yo elija. Forma parte de mí. Yo soy este que ahora elige de esta manera. Pero sigo siendo libre de elegir cualquier otra fruta. Mi condicionamiento consiste en mi tendencia a elegir siempre lo mismo, no en no poder elegir, que son cosas muy distintas. Mi historia personal puede condicionar mi elección, pero no me quita la posibilidad de elegir. En todo caso, si pudiendo elegir creyeras que no puedes hacer lo que quieres, no eres libre. Sea como fuere, más allá de los demás y de mis propios condicionamientos, hay cosas que no podemos hacer. Podré salir desnudo a la calle, quizá pueda insultar a mi jefe en el banco, pero no importa lo libre que sea, no voy a poder salir volando por la ventana. Esto implica aceptar que tenemos limitaciones concretas. ¿Es entonces la verdadera libertad una ilusión imposible de alcanzar? ¿Qué clase de libertad es una libertad condicionada siempre por algo? Aquí estamos enredados en esta trama tejida por los que nos precedieron pensando en este tema. Hemos llegado al lugar deseado del comienzo del saber. Hemos llegado a la confusión. Me parece que para eso escribo, para confundir a todos, para transitar acompañado mis propias confusiones, para ver si de esa manera podemos llegar a algún lugar que nos sirva. Creo firmemente que la única manera de hablar sobre temas filosóficos, y la libertad es un asunto filosófico, no psicológico, es confundiéndose. Porque si tienes claro un concepto y esa claridad depende de que nunca lo revisas, lo mejor que te puede pasar es que te lo empieces a cuestionar. Uno de nuestros recursos más importantes es la capacidad de estar en confusión. Es lo único que puede dar lugar a nuevas verdades. Si uno no puede entrar en confusión respecto de los viejos sistemas de creencias, no puede descubrir cosas nuevas. Descubrir cosas nuevas tiene que ver con explorar. Explorar tiene que ver con sorprenderse. Y sorprenderse implica confundirse. Así que lo maravilloso de lo que nos pasa cuando pensamos, ¿cómo puede ser si yo pensaba esto y ahora no? Es cuando entramos en confusión. Esta confusión sucede porque estamos en una aporía, como me enseña Alejandro, en un punto sin salida. Otra vez, Landru acude en mi ayuda. Cuando esté en un callejón sin salida, salga por donde entró. Y todo el razonamiento que hicimos para sostener esta libertad desde la partida es en sí un razonamiento falso, porque nuestra ardua tarea partió de una idea falsa, aunque en el medio hayamos pasado por conclusiones verdaderas. El desvío proviene de confundir libertad con omnipotencia, porque la definición de la cual partimos, la libertad es hacer lo que uno quiere, es la definición de omnipotencia,
no de libertad. Y no somos omnipotentes. Nadie puede hacer todo lo que quiere. Por mucho que yo quiera, aunque desee fervientemente que sin teñirme el pelo me crezca rubio, no sucede. ¿Por qué? Porque no está dentro de mis posibilidades, porque no dejo de ser libre por eso. Del mismo modo no puedo volar, no puedo evitar morir algún día, no puedo detener el tiempo, no puedo cientos de miles de cosas, y no dejo de ser libre por eso. Además de las limitaciones que pueda tener nuestra cultura, instalar nuestra educación y determinar nuestra moral y nuestra ética. Hay limitaciones físicas para poder hacer lo que uno desea. Así, la libertad se define por la capacidad de elegir, pero las limitaciones que se debe imponer a esa capacidad no son aquellas condicionadas por los derechos del otro, sino por los hechos posibles. ¿Qué pasará con nosotros, cultura de humanos, sociedad del tercer milenio, que nos empeñamos en creer que ser libre es ser omnipotentes? Poco más o poco menos, todos tenemos esta idea de libertad. Y entonces desde nuestra soberbia nos preguntamos, ¿por qué no puedo hacer lo que yo quiero si soy libre? Y cuando no podemos hacer todo lo que queremos, preferimos creer que no somos libres, antes de aceptar la definición errónea, antes de aceptar que no somos omnipotentes. Para no sofisticar tanto el tema y para que no quede ninguna duda, utilizaré la fórmula de mi paciente Antonio, que una tarde, al final de una sesión, irónicamente comentó: habrá que aceptarlo. Hay cosas que ni yo puedo hacer. Repito, no somos omnipotentes, porque hay cosas que obviamente no podemos hacer realidad. Y no tiene nada que ver con las leyes de los hombres, con las normas vigentes, con las limitaciones impuestas, con la educación ni con la cultura. De hecho, alguien puede dimensionar la idea de ser omnipotente, de hacer todo lo que quiere, de volverse Dios. Sin embargo, desde el punto de vista filosófico y racional, ni siquiera Dios podría ser omnipotente. ¿Por qué? Los argumentos formales acerca de que Dios podría terminar con el mal en el mundo y demás, para los teólogos forman parte del plan divino que uno no entiende. Es decir, Dios sí sería omnipotente porque elegiría no hacer esto por razones inaccesibles para nosotros. Pero hay un sofisma, un planteamiento lógicamente correcto, pero que llega a una conclusión irracional, o que no puede demostrarse como posible, que siempre me atrajo. El sofisma respecto de la imposibilidad de la omnipotencia es el siguiente. Planteamiento número 1. Dios existe. Planteamiento número 2. Dios es omnipotente. Planteamiento número 3. Si Dios es omnipotente, puede hacer todo. Planteamiento número 4. Por lo tanto, puede hacer una piedrita chiquita y puede hacer una piedra enorme también. ¿Puede Dios hacer una piedra tan grande y tan pesada que no la pueda levantar nadie, ningún ser humano sobre la tierra? También. Pero, ¿puede hacer Dios una piedra tan grande y tan pesada que no la pueda levantar ni siquiera él mismo? Ahora, si no pudiera hacerla, no sería omnipotente, ya que habría una cosa que no podría hacer. Y si pudiera en efecto hacerla, entonces habría una piedra que él no podría levantar, con lo cual tampoco sería omnipotente.
Muy lejos de ser un Dios, hay infinitas cosas que yo sé que no puedo hacer, aunque quisiera en este preciso momento cerrar los ojos, abrirlos y estar en Granada con Julia. No está dentro de lo que fácilmente puedo elegir. Y no dejo de ser libre porque no pueda hacer eso. Pero ¿puedo yo elegir ahora bajar a la calle y en lugar de tomar un taxi ir caminando, aunque llueva torrencialmente? Sí. ¿Puedo yo bajar la calle y esconderme en un callejón y golpear con un palo a la primer persona que pase? Sí. Hacerlo o no depende de mí, y no de mi limitación en los hechos. Es en ese terreno donde se juega la libertad, y en las decisiones que tomo cuando elijo dentro de lo posible. Dicho de otra manera, la libertad consiste en mi capacidad para elegir dentro de lo fácticamente posible. Esta definición implica que solo se puede hablar de libertad bajo ciertas condiciones. Primera condición: la elección debe ser posible en todos los hechos. ¿Es posible hacer esto? No pregunto si es deseable, si está mal, si el costo sería carísimo o si a los demás les gustaría. Ni siquiera pregunto qué pasaría si todos eligieran esto o si las consecuencias serían impredecibles. Pregunto, ¿es posible de hacerse? Lo fácticamente imposible es solamente aquello cuya imposibilidad depende de hechos concretos, cosas que no dependen de nosotros ni de nuestras opiniones, ni de las opiniones de los otros. Por ejemplo, pensemos en una situación determinada. Me he comprometido a llevar a 3 amiguitos de mis hijos a sus casas. Son las 8:40 y tengo que repartir a todos antes de las 9. Uno vive en Mataderos, otro en Belgrano y el tercero en Avellaneda. Imposible. No depende de mí en este momento el no poder hacerlo. No es un tema de libertades. Yo no puedo elegir que sean las 8 para poder llegar a tiempo, ni puedo conseguir que el otro papá se equivoque y piense que llegó a las 10 cuando quedé a las 9. Tampoco tener un avión en la puerta en un lugar de un auto. No puedo elegir que el otro no viva en Belgrano y viva en Caballito, o que Avellaneda esté al lado de Flores. En este ejemplo yo puedo elegir a quién dejo primero. Puedo elegir quién va a llegar a tiempo y quién no. Puedo elegir por qué camino voy. Puedo elegir llamar o no por teléfono para avisar que voy a llegar más tarde. Todo esto depende de mí, pero dentro de lo que no está en mis posibilidades, allí no puedo elegir. La libertad es tu capacidad de elegir algo que está dentro de tus posibilidades. Para saber cuáles son las posibilidades necesitas lucidez para diferenciar qué es posible y qué no lo es. Cuando planteo este tema en las charlas, una de las primeras respuestas es: cuando estoy enfermo o deprimido no puedo elegir. La depresión es una enfermedad de la voluntad. Entonces, hay cosas que verdaderamente un deprimido no puede hacer. Pero, aunque no está dentro de sus posibilidades elegir, no deja de ser libre. Está enfermo, que es otra cosa. Y dentro de lo posible, el enfermo puede elegir hacer algo por su enfermedad o no. Cosa que un enfermo terminal no puede hacer. Si es enfermo terminal, no puede elegir no estar enfermo, porque estar enfermo o no estar enfermo no está dentro de las cosas que posiblemente uno pueda elegir. Que yo tenga una ética que guía mi conducta no quiere decir que deje de ser libre, porque en realidad yo puedo seguir siendo libre y estar atado a mi ética, porque soy libre internamente. Yo hago lo que quiero.
solo que algunas cosas no quiero hacerlas porque están en contra de mi moral. Yo elijo de acuerdo con mi propia ética y con mi propia moral. Pero muchas veces poner como condición para hacer tal o cual cosa el respeto por el otro, condicionar mi accionar para no dañarte u ofenderte, es muy parecido a decir: yo puedo hacer esto siempre y cuando a ti no te moleste. ¿Dónde está la libertad en eso? Me dijo una señora: yo quiero esta libertad siempre y cuando el otro no sufra, porque mi libertad y mi forma de proceder pueden hacer sufrir mucho al otro. ¿Cómo es esto? ¿Y mi sufrimiento por no ser libre? Cuando yo digo que uno puede elegir hacer lo que quiere dentro de lo fácticamente posible, siempre aparece alguien que grita: hay que respetar al prójimo. Y yo pregunto: ¿qué hay que respetar? ¿Por qué hay que respetar? Yo quiero saber esto. Y el que gritó no lo dice, pero piensa: tiene que respetar, no puede hacer lo que quiere, aunque quiera y pueda, no puede. Los no debe, no puede, hay que respetar, me llevan a preguntarme: ¿hay que respetar o soy yo el que elige? Porque no es lo mismo hay que respetar que yo elija respetar. Y justamente esa es la diferencia entre sentirse y no sentirse libre. Darme cuenta que en verdad soy yo el que está eligiendo. Una de las fantasías más comunes es creer que la libertad se dirige a molestar a otro. Esta idea proviene de la educación que recibimos y hay que descartarla. Porque el hecho concreto de que yo sea libre de hacer daño a otro no quiere decir que esté dispuesto a hacerlo. Es más, que yo sea libre para dañar al otro es lo único que le da valor a que yo no lo dañe. Lo que le da valor a mis actitudes amorosas es que yo podría no tenerlas. Lo que le da valor a una donación es que podría no haber donado. Lo que le da valor a que yo haya salido en defensa de una ideología es que podría no haberlo hecho, o haber salido en defensa de la ideología contraria. ¿Y por qué no? Lo que le da valor a que yo esté con mi esposa es que si pudiera, podría no estar con ella. Las cosas valen en la medida que uno pueda elegir, porque ¿qué mérito tiene que yo haga lo único que podría hacer? Esto no es meritorio, no implica ningún valor, ninguna responsabilidad. En una charla pregunté qué cosas sentían que no podían hacer. Una señora de unos 50 años me contestó: por ejemplo, no puedo irme hoy de mi casa y volver cuando se me ocurra. ¿Qué te hace pensar que no puedes? ¿Qué es lo que te impide hacerlo?, le pregunté. Mi marido, mis hijos, mi responsabilidad, mi educación, me respondió. Entonces le dije: tú en este momento planteas una fantasía, la de abandonar todo. Y si en realidad no lo haces a pesar de que creas que no es así, es porque eliges no hacerlo. Quiero decir, porque eliges quedarte. Por si no queda claro, no te vas porque no quieres. Estás haciendo uso de tu libertad. Tú sabes que podrías elegir irte, pero no te vas. Sin embargo, nadie podría retenerte si hubieras elegido irte. Prefieres pensar que no puedes y te pierdes el premio mayor. Es justamente el ejercicio de la libertad lo que confiere valor a cada decisión. Tu marido, tus hijos, tus nietos, la sociedad, las cosas por las cuales has luchado. Claro que todo esto condiciona tu decisión, pero este condicionamiento no impide que tengas la posibilidad de elegir.
porque otras mujeres con el mismo condicionamiento que el tuyo han elegido otra cosa. Recordemos la historia de Amo a Shirley Valentine, la mujer que de pronto deja su casa para irse a pasear por el Egeo y se encuentra con Costas, el marinero turco que le ofrece lo que en ese momento más busca. Que uno haga lo que se espera de uno es también una elección y tiene su mérito. Nunca es un hecho automático. Que tú te resignes a algunas cosas como yo me resigno a otras es meritorio, porque es el producto de nuestra libre elección. Nosotros podríamos haber elegido dejar de lado las cosas que tenemos, y sin embargo elegimos quedarnos con estas cosas. Este es nuestro mérito, y merecemos un reconocimiento. Segunda condición: las opciones deben ser 2 o más. Para que haya elección debe existir más de una opción. La cantidad de posibilidades está relacionada con mi capacidad y con el entorno en el que me muevo, pero no con la moral del entorno, sino con lo que es posible en el orden de lo real. ¿En qué situaciones existe solo una posibilidad? Una vez en una de mis charlas, alguien puso el ejemplo de lo que ocurría durante la dictadura. No se podía salir a la calle a decir «me opongo». Sí se podía. Por eso están los muertos, contestó una joven. Y claro que puedes, y porque puedes es que hubo gente que murió por eso. Y porque fue una decisión libre, y porque otros no eligieron eso, hace que haberlo elegido tenga el valor que tiene. Lo que importa saber es que aún en la dictadura uno sigue eligiendo, y hay que hacerse responsable de que uno decidió no jugarse la vida. No estoy haciendo un juicio ético, no estoy diciendo que habría que haberlo hecho, estoy diciendo que cada uno eligió con sus razones, y cada uno sabe qué piensa para sí. Lo que realmente uno no puede elegir es el sentimiento en ese sentido. No hay ninguna posibilidad de elegir y sobre todo es muy pernicioso tratar de hacerlo, porque es muy perjudicial tratar de empujarnos a sentir cosas que no sentimos o actuar como si las sintiéramos, porque los sentimientos no se eligen, suceden. En el resto de las situaciones siempre podemos elegir, porque aun en el caso extremo de que un señor me ponga un revólver en la cabeza y me diga «mátalo a él o te mato», aun en ese caso puedo elegir. Yo creo que todos podríamos justificar cualquiera de las dos elecciones. Si un señor me apunta y me dice «dame el dinero o te mato», está claro cuál sería la elección que cualquiera de nosotros tomaría, y nadie juzga. Entre la vida y el dinero, seguramente el dinero, diría mi abuelo. Después de todo, lo que importa es el dinero, porque la salud va y viene. Toda vez que yo pueda decir sí o no, soy libre. Cuando no tenga más remedio que decir sí, entonces no seré libre. Cuando no tenga más remedio que decir no, entonces no seré libre. Pero mientras tenga opción, hay libertad. ¿Por qué? Porque hay más de un camino, y entonces puedo elegir. Alguien dirá como siempre, ¿y los condicionamientos, y los mandatos, y la educación, y la moral y las buenas costumbres, y las cosas aprendidas? Todos estos factores, por supuesto, achicarán los caminos posibles, disminuirán las opciones, harán que en lugar de tener 100 posibilidades, tenga, por ejemplo, 4. Es la sensación de libertad y no la libertad la que está condicionada por la cantidad de posibilidades que tengo. Cuantas más posibilidades de elección tengo, más libre me siento. Eso se ve claramente en el tema del dinero. ¿Por qué existe en nosotros la idea de que el dinero da más libertad?
¿Por qué aumenta algunas posibilidades? Entonces, al tener más posibilidades, me siento más libre. A veces, no tener dinero limita mis opciones a solo 2. Entonces, muy libre no podré sentirme. Lo mismo para el ambiente social. Lo mismo para la estructura familiar. Lo mismo para el tipo de trabajo que hacemos. El crecimiento conlleva un aumento de la sensación de libertad. Crecer significa aumentar el espacio que cada uno ocupa. En la medida que haya más espacio, habrá más posibilidades. Yo no aumento mi libertad cuando crezco, pero aumento mis posibilidades y entonces me siento más libre. Si en el espacio pequeño que ocupaba no existía más que una posibilidad y en el espacio mayor que ocupo al haber crecido aparece una posibilidad más, entonces al crecer empecé a ejercer la libertad de elegir. Piénsenlo, en las relaciones que tienen con otras personas, los amigos que no son posesivos, que no me asfixian, me ayudan a sentirme más libre. Al contrario, con la pareja posesiva que me ahoga, me siento menos libre, porque la relación me resta posibilidades. Es decir, me siento más libre cuando tengo más posibilidades y menos libre cuando tengo menos. Tercera condición, la responsabilidad. Soy responsable por lo que elijo, justamente porque podría haber elegido otra cosa. No puedo dejar de ser libre, por lo tanto no puedo dejar de ser responsable de lo que elijo. No puedo dejar de ser responsable de mi propia vida. El verbo elegir implica responsabilidad. Esto es, ¿por qué lo hiciste? Porque yo quise. Responsabilidad no es obligación, es responder por lo que uno hizo. Que otro me lo haya indicado o sugerido no quita que se trate de mi libertad de elegir y de mi decisión. Por eso la obediencia debida de los militares es una basura, una mentira, porque alguien puede ordenarme lo que quiera, pero está en mí hacerlo o no. Y si lo hago me tengo que hacer, porque lo soy, responsable de lo que elegí. La libertad no es liviana, a veces pesa, porque si soy responsable, puedo llegar a sentirme culpable por lo que elegí, y puede pesarme tener que responder por esa elección. Esto es interesante, porque hasta aquí la libertad de elegir era vivida como algo agradable y placentero, y ahora sentimos que si pudiéramos sacarnos de encima la posibilidad de elegir, delegarla, dejar que otro se hiciera cargo, nos sentiríamos muy aliviados o menos angustiados. Querer o pretender que otro se haga cargo de nuestras elecciones es querer seguir siendo un niño chiquito para que otros elijan por nosotros. Hay tanta gente que vive así. Vive muy incómoda, pero está convencida de que no tiene otra posibilidad, porque no ha madurado en ese sentido. Digo que no van a poder escaparse de la idea de que son libres y por lo tanto responsables de todo lo que hacen. No hay manera de que escapen. No importa lo que crean, no importa lo que digan, no importa a quién le echen la culpa. No importa que le echen la culpa a las leyes, al medio, al entorno, al condicionamiento, a la educación o a los mandatos. Ustedes están eligiendo en cada momento su accionar. Y si no quieren aceptar eso es porque no quieren aceptar la responsabilidad que significa ser libres. Es mi derecho y mi privilegio limitarme a mí. No eres tú el que me lo impide. No hay nada real que me lo impida. Soy yo que estoy haciendo una elección. Las autolimitaciones son elecciones. Soy autónomo y me fijo mis propias normas y me digo, esto no. En este caso no estoy dejando de ser libre porque es mi elección. Tanto estoy eligiendo que si yo digo esto no, puedo decir esto sí. Si uno elige ser esclavo, ¿ahora es libre o es esclavo? ¿Se puede elegir o no elegir?
se puede elegir no elegir. Esta es la vieja paradoja de la libertad. Aristóteles decía: tengo una piedra en la mano. Yo puedo elegir tener la piedra o tirarla. Tengo esa elección. Mientras yo tenga la piedra en la mano, tengo las dos posibilidades. Sin embargo, si yo tirara la piedra ahora, ya no podría elegir tenerla o tirarla. Hay algunas elecciones que abren y otras que cierran. Si uno elige ser esclavo y después puede elegir ser libre, entonces es libre, aunque sea esclavo. Si yo elijo esclavizarme a la voluntad y al deseo de alguien, sigo siendo libre, siempre y cuando yo pueda elegir cambiar esa esclavitud. En la leyenda de Tristán e Isolda, Tristán toma por error un filtro de amor y queda perdidamente enamorado de Isolda. Entonces se vuelve su amante. El rey, que pensaba casarse con ella, se ve traicionado por Tristán y le dice: ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo soy tu amigo, y tú te acostaste con la mujer que iba a ser mi esposa. Y Tristán le responde: ¿a mí me preguntas? ¿Yo qué tengo que ver? Pregúntale a ella, que yo soy esclavo de mi corazón, y ella es su dueña. En este caso, Tristán no eligió la traición, porque tomó del filtro del amor. En este mito no hay voluntad, entonces tampoco hay responsabilidad sobre las acciones. De hecho, el rey, al escuchar esto, comprende, se compadece y lo perdona. El problema es que en la vida real, que no es un mito, siempre somos responsables de lo que elegimos, porque no existen los filtros que nos hagan perder la voluntad. Yo sostengo que ponerme una limitación es restringir mi capacidad de elegir, y ser libre es justamente abrir mi capacidad de elegir. Como ya dije, ser libre es elegir hacer dentro de lo que uno puede, que está limitado claramente por mi capacidad y condición física. Todo lo demás depende de mi elección. Yo acepto o no acepto con esto lo que soy, con estos condicionamientos que son parte de mí, con los mandatos, con los aprendizajes, con los condicionamientos culturales que he recibido, con las pautas sociales, con mi experiencia, con mis vivencias, con todas las cosas que finalmente han desembocado en que yo sea este que soy.